Saludos compañeros y profesor. Mi nombre es Akira Ruby y junto a mi compañero Christopher Prieto nos corresponde comentarles acerca del conflicto árabe-israelí. Este conflicto es un tema que vemos comúnmente en los periódicos o en los noticieros debido a la gran trascendencia mundial que éste posee. Sin embargo, la complejidad de este asunto y los más de 50 años de historia hacen que sea difícil comprender esta situación. Para ir analizando e ir entendiendo poco a poco cómo surge este conflicto, es fundamental trasladarnos a la era bíblica y los imperios, específicamente en el siglo XVII a.C. Aquí se destaca la figura del patriarca judío Abraham. Recordemos un poco la historia de Abraham. Según la Biblia, este fue un hombre fiel y muy devoto a Dios, que cumplió una gran cantidad de años sin tener hijos. Dice la Biblia que su esposa Sarai era una mujer estéril. Sin embargo, Dios la bendijo a la edad de 80 años en tener un hijo, el cual tendría el nombre Isaac. Tiempo después, Dios le pide a Abraham, como manera de sacrificio, la vida de su hijo, para probar su fidelidad, su amor y su devoción hacia con Dios. Abraham acepta sin ningún reproche esa condición y pues se encamina a realizar dicho acto. Sin embargo, Dios ve las intenciones del corazón de Abraham y, por decirlo de alguna manera, perdona que éste realice dicho sacrificio. Y aparte, lo premia y le otorga la tierra de Israel. Acá se asienta el patriarca judío e inicia pues el proceso de población mediante sus descendientes Isaac y Jacob. Tiempo después, este pueblo emigra hacia Egipto y es en el siglo XIII en donde se desarrolla el éxodo de Moisés. Recordemos que este pueblo hebreo se encontraba en Egipto. Es importante recalcar que los hebreos son los ancestros de los judíos. Entonces, los hebreos se encontraban en Egipto y debido a las condiciones que recibían en este país, pues deciden liberarse y salen mediante el mandato de Moisés en busca de la tierra prometida. Esto fue un proceso complicado y vagaron 40 años en el desierto hasta que mediante el mandato y las directrices de Josué logran ingresar a la tierra prometida, poblando ambos márgenes del río Jordán. Tiempo después de que esta población se asienta y se empieza el desarrollo de sus sociedades, inicia en el año 1020 a.C. las primeras monarquías. Esto se desarrolla principalmente de la mano del rey Saúl. 20 años después se da la aparición del rey David. La figura del rey David es importante ya que es él quien va a dividir este territorio. Lo divide en dos partes, por un lado Judea y por otro lado Jerusalén, siendo el segundo la capital. Durante este tiempo, este pueblo se vio sucumbido bajo algunos dominios como los asirios y babilónicos, entre otros, hasta que en el año 63 a.C. se destaca el Imperio Romano. El Imperio Romano tiene un punto clave en la historia, ya que es este imperio el que decide cambiar el nombre de la ciudad de Judea por Palestina. Sin embargo, esto no fue de importancia para los dominios venideros, ya que no tomaron con seriedad dicho cambio.
Es hasta el siglo VIII que inicia a tomar fuerza esta nueva ciudad con el nombre de Palestina debido al imperio árabe. El dominio árabe es el que le va a dar mayor trascendencia a Palestina y lo va a popularizar, por así decirlo. Entonces, acá vemos cómo desde el siglo XVII a.C., este territorio de Israel fue otorgado a los patriarcas judíos. Analizando estos hechos, llegamos a la conclusión que el origen del conflicto es que habitan dos naciones en un mismo territorio. Por un lado judíos y por otro lado árabes, específicamente en Palestina. Entre las principales causas del conflicto se destaca la religión, la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, el movimiento sionista y la declaratoria de la Organización de las Naciones Unidas. Iniciando con lo que sería religión, la importancia cae en que estos dos pueblos que habitan un mismo territorio pues tienen doctrinas religiosas distintas. Y recordemos que la religión cumple un papel importante entre las sociedades. Esto causa pues disgustos cuando una persona no profesa la misma religión que yo, por así decirlo. Entonces vemos que por este lado la religión fue un factor fundamental, ya que los árabes, no en su mayoría, pero sí una cantidad importante, profesa el Islam y los judíos, por su parte, el judaísmo. Esto fue complicado. Sin embargo, estas dos religiones o estas dos doctrinas religiosas tienen algunas figuras que se comparten, como Abraham, el cual fue el patriarca y pues es una figura de gran importancia para ambas religiones. Sin embargo, esto no es un factor suficiente para poder convivir ambas religiones pues en un plan de bienestar óptimo. En segundo lugar, se destaca la Primera Guerra Mundial. Es importante recordar que cuando finaliza la Primera Guerra Mundial se da el Tratado de Versalles. En este se comunica que las naciones perdedoras tienen que repartir sus territorios entre las ganadoras. Recordemos que el Imperio Otomano fue aliado de Alemania. Por dicho acto, pues tiene que repartir sus territorios. Para este entonces, este imperio era, por así decirlo, el dueño del territorio Israel y Palestina. Este territorio se divide, pasa a manos del dominio británico. Para 1917 inicia la declaratoria de Balfour. Aquí habían intereses de por medio que presentaban el dominio británico. Sin embargo, la declaratoria era un régimen de orden público que lo que buscaba era desarrollar la idea de crear un estado para los judíos en Palestina. Como tercer punto, se destaca la Segunda Guerra Mundial. En este proceso es importante recordar que en Europa se desarrollaba el ascenso de los gobiernos totalitarios, principalmente el fascismo y el nazismo, los cuales tendrían un papel importante en contra de la población judía. Recordemos que con la llegada de Hitler al poder se inicia una persecución hacia los judíos, hacia gitanos, a personas que presentaban condiciones físicas o intelectuales no aptas para los planes que ellos querían desarrollar. Se acabaron con muchas vidas y principalmente con muchos judíos que estaban esparcidos por todo el continente europeo. A esto se le llamaba la áspora judía, ya que los judíos no contaban con una nación para ellos en específico. Derivado de la Segunda Guerra Mundial y como cuarto punto,
se desarrolla el movimiento sionista. Este nació en Europa Occidental en el siglo XIX y se le conoce como su padre al señor Theodor Herzl, el cual desarrolla este movimiento con el objetivo de mitigar o eliminar el antisemitismo. Herzl lo que quería era que se creara una nación en donde se pudieran agrupar todos los judíos del mundo y se sintieran tranquilos y a salvo de estos actos que se realizaron en la Segunda Guerra Mundial para evitar que algo como esto se repitiera. Sin embargo, este movimiento tuvo dos errores. Primeramente, los europeos desconocían la situación que se vivía en este territorio de Israel y Palestina y suponían que este territorio estaba deshabitado. En vez de crear una nación para los judíos en Polonia o en Rusia, que eran los lugares donde había mayor cantidad de judíos, pues se les ocurre ir a crearla en Palestina, donde no tenían conocimientos y, como ya mencioné, como segundo punto en errores, pues tratan de crear una nación de judíos donde casi no habían judíos, ya que estos estaban esparcidos en Europa. Para 1947, específicamente el 29 de noviembre, la Organización de las Naciones Unidas cree conveniente aceptar estos ideales que se desarrollaron desde la declaratoria de Balfour y mediante el movimiento del sionismo para crear un estado judío en Palestina. Mediante la declaratoria de las Naciones Unidas, pues esto queda en fijo y es acá como se parte el territorio. Entre los principales conflictos se destaca la guerra de 1948, la guerra de los 6 días, la guerra en Yom Kippur o Ramadán, la guerra de Franja de Gaza y en el 2014 se desatan conflictos de una manera más brutal. Estos conflictos iniciaron mediante la idea de los judíos de crear un estado de Israel solo para ellos, solo para su población. Cuando los judíos llegan de Europa, pues tienen algunos aún su riqueza económica, entonces empiezan a comprar territorios a los árabes, los cuales desconocían estas intenciones y pues con la idea de ganarse ingresos económicos, pues inician a vender sus tierras. Esto causó gran molestia para los árabes. Entonces, pues se inician los distintos conflictos, específicamente la guerra de 1948, o como se conoce, la guerra de independencia, sería el primer conflicto entre el Estado de Israel y los vecinos árabes. Esto se da porque el mandato británico decide pues repartir, ¿verdad?, el territorio a causa de la declaración que se realizó en las Naciones Unidas. Sin embargo, esto no fue nada agradable para los árabes. Los judíos aceptaron las proporciones que les dieron porque salían gananciosos, porque no tenían una nación y ahora pues podían consolidar una. Sin embargo, para los árabes esto fue una pérdida. Entonces, el 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel pues se declara en independencia. Esto es aceptado por los Estados Unidos y por la Unión Soviética. Esto causa mayor disgusto para los árabes, los cuales en una coalición de los países árabes y junto con Egipto, Siria y Líbano, pues realizan un ataque al Estado judío. La Guerra de los 6 días o Guerra de junio de 1967. Nuevamente es un proceso
que se da entre Israel y una coalición árabe. Debido a la situación que ya había pasado en la guerra de 1948, los israelíes tenían como ese recelo, ese miedo de que los árabes se alzaran nuevamente en contra de ellos. Debido a esto, deciden atacar primero y atacan a los egipcios. Esto causó que Jordania respondiera y se completara, la guerra de los 6 días, en donde Israel saldría ganancioso, ya que lograría la conquista de la península de Sinaí, la franja de Gaza, Cisjordania y los altos de Golán. Luego encontramos lo que sería la guerra en Yom Kippur o Ramadán. Igual, nuevamente se dio entre los países árabes contra Israel, principalmente en el territorio árabe que eran los altos de Golán y Sinaí. Recordemos que esta coalición árabe pues también tenía intereses de por medio, y era que Egipto y Siria querían recuperar estas tierras específicas, Sinaí y los altos de Golán. La guerra de Yom Kippur tiene este nombre ya que se realizó o dio inicio el día de Yom Kippur, el cual es uno de los días más sagrados y de mayor importancia para el judaísmo, en el mes de Ramadán. El mes de Ramadán pues es donde los judíos devotos realizan ciertas actividades religiosas, principalmente el ayuno en el día, para para tener mayor conexión con Dios, por así decirlo. Sin embargo, esta guerra trajo una consecuencia que se podría decir positiva, ya que demostró que tanto los judíos como los árabes no podían permitirse seguir en estas situaciones donde se acababan con muchas vidas, y se realiza lo que serían los acuerdos del Camp David. Esto se conoce como la firma de los armisticios. Se da el acuerdo de paz. Sin embargo, aunque se llegó a firmar este acuerdo, pues no supuso una paz hasta la actualidad, donde estos países siguen teniendo distintos conflictos armados. Luego tendríamos una época que sería después del 2000, en donde el ejército israelí incursiona en la franja de Gaza con el objetivo de instalar puestos de control y de restricción del desplazamiento de los palestinos. En el 2005 o el 2008 se realizan una serie de guerras sumamente devastadoras en lo que se conoce como la Franja de Gaza, entre Israel y un grupo organizado de nombre Hamas. Para ir finalizando con los principales conflictos, que entre ellos pues son muchos, sin embargo decidimos destacar puntualmente estos que nos parecieron de mayor trascendencia. El conflicto después del 2014, pues en el lapso del 2000 al 2014 no hubo un cese de fuego. Sin embargo, pues la guerra estuvo quizás en un nivel bajo. Al 2014 toman nuevas fuerzas y se desarrolla algo más brutal. ¿Esto por qué? Porque Israel culpa a este grupo de nombre Hamas por secuestros y asesinatos de jóvenes judíos. Entonces, debido a esta situación, lanzan cohetes a Palestina. Este grupo Hamas, que pues obviamente pertenece a Palestina, como forma de venganza, decide contraatacar y envía más cohetes hacia Israel. Acá podemos ver cómo la guerra entre estas dos naciones pues sigue activa y sigue
pues desarrollándose hasta la actualidad. Las personas viven en condiciones precarias, muy complicadas, separados de sus familiares, y es algo sumamente complicado de afrontar. Hay otros países como Estados Unidos, pues que ven en ello situaciones que les benefician. Sin embargo, esto no es algo de lo cual sea de aplaudir. Creo yo que sería óptimo y necesario solucionar esta problemática que se desarrolla acá, pero ya vemos que no es algo fácil, es algo que lleva más de 50 años desarrollándose, y posiblemente la solución a este conflicto no se encuentre en los años próximos. Y bueno, compañeros, ya para ir finalizando lo que es la exposición sobre el conflicto árabe-israelí, mi nombre es Christopher y vengo a darles ya las partes finales, como lo que son los actores que van a tener en controversia todo este conflicto. Espero que se encuentren bien, que sus familiares estén bien. Ahora bien, comenzamos con lo que son los países involucrados. Antes de nada, tenemos que tener en claro que no solo vamos a hablar de los países o movimientos que van a estar involucrados, también vamos a hablar un poco de los vecinos que pues obviamente van a tener su temor por todo lo que está sucediendo en ese pequeño territorio con todo este vandalismo, guerra y todo por todo lado. Bueno, para comenzar vamos a hablar de lo que es los actores internos. En este caso vamos a hablar primeramente de la Organización para la Liberación de Palestina, el OLP, que es liderado por Mahmoud Abbas, que él mismo se considera como un palestino de cepa o un nacionalismo palestino muy fuerte. Su ideología es crear un Estado palestino independiente donde su capital vaya a ser Jerusalén. Aparte de esto, pues él mismo dice que su partido o su organización es la representación máxima del pueblo palestino. En su contraparte va a estar el movimiento de resistencia islámico, el Hamas, que es un grupo islámico palestino con tendencias al terrorismo. Su terrorismo ha llevado a que vaya ganando un poco más de fuerza dentro de sus seguidores, que inclusive dentro de sus ingresos remarca perdón, se me olvidó la palabra, los refugiados palestinos, algunos se introducen dentro de este mismo movimiento. También vamos a tener lo que es Israel, pues Israel va a ser un país que, pues como todos los países, su objetivo principal es mantener la seguridad de su propia existencia y pues obviamente la de sus ciudadanos. Bueno, ya hablamos un poco de lo que vienen siendo los sectores internos, como es el OLP y el Hamas. Ahora vamos a irnos un poco a lo que son los actores externos completamente. Nos vamos a salir de este territorio para hablar un poco del papel que va a tomar Rusia, la Unión Europea, Naciones Unidas, más conocidas como la ONU, y Estados Unidos. Estos cuatro van a jugar un papel importante sobre este conflicto. Dicho esto, pues vamos a tener dos potencias que desde la Segunda Guerra Mundial se van a venir enfrentando en diferentes territorios y bajo diferentes circunstancias, nuevamente por la conquista o la lucha de un territorio. Rusia por un lado va a apoyar a los países árabes, en este caso se va a ubicar del lado de los palestinos. No obstante, hay que mencionar que Rusia va a tener unos intereses bastante amplios, como lo van a ser los intereses económicos y el interés comercial, más que todo por el crudo o el petróleo, como lo quieran llamar. Por otra parte, la Unión Europea pues está simplemente de relleno. Sí es uno de los mayores donantes económicamente que existen para el pueblo palestino, pero realmente en este conflicto tanto la Unión Europea como la ONU no van a tener un gran, un gran papel protagónico ni antagónico, simplemente van a estar ahí, pero no van a sumar ni van a restar.
No es tanto el caso de Rusia, que Rusia sí va a estar bastante metido dentro de este conflicto. Y pues obviamente el otro que va a estar completamente emergido o sumergido dentro de este conflicto va a ser Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque Estados Unidos primero que nada ya tiene todo un plan, un proyecto marcado sobre lo que va a ser Oriente. Estados Unidos ve en el Oriente un terreno nuevo para poder estar más cerca de lo que hace Rusia, poder estar un poco más cerca del control de lo que va a ser el crudo, y así pues va a ganar en este conflicto Estados Unidos. Varios de los aspectos por los cuales Estados Unidos aún está metido en dicho conflicto va a ser para tener frenado a la expansión de Rusia. Pues los rusos piensan que Estados Unidos, al tener control de esta zona, van a estar sus bombas atómicas ahí. Entonces tienen frenado a Rusia bajo esa parte. También para Estados Unidos es un apoyo económico bastante amplio, ya que emplea 10 millones de ciudadanos en industria armamentística que se va a vender en este conflicto. Llamémoslo armas, misiles, tanques, aviones. También pues la ideología y su estrategia en intereses israelitas, Estados Unidos lo tiene muy bien marcado, pero también va a existir algo que son como amistades personales entre tanto líderes judíos de Estados Unidos como los de Israel. Esto debido a los millones de judíos que viven en estatus políticos en Estados Unidos y que se dice que también controlan lo que es la economía estadounidense desde adentro, desde el mismo país estadounidense. Asimismo, pues la ONU va a tener también su papel. La ONU firma y posee como una agrupación que va a tener cierto poder, pero como la Unión Europea tampoco va a tener relevancia en lo que hagan o en lo que digan. Es más, ni atención le ponen. Ahora bien, los países regionales o sus vecinos son tal vez los que más estén en estado de emergencia, por llamarlo de alguna manera, y empezaríamos por lo que es Siria, que su principal participación va a ser en las invasiones militares que se van a dar en la península de Sinaí y en los altos de Golán. El apoyo de Siria se va a dar hacia los radicales islámicos, al grupo de Hamas, que ya lo mencioné anteriormente. Después vamos a tener lo que va a ser Líbano. Líbano es participaría en este conflicto en formas muy pausadas o esquemáticas, como lo quieran llamar. Su territorio va más que todo a conflictos de internos, no van tan a la conquista de territorios, pero sí por una parte de su población interna se vio sumergida dentro de este conflicto. Después vamos a tener lo que es Arabia Saudita, que es un país que tiene relaciones pues bastante abiertas y muy buenas relaciones con todo lo que va a ser el Oriente. De hecho, para Arabia Saudita posiblemente es uno de los aliados que tiene Estados Unidos, tiene muy buena relación, y para Arabia Saudita el papel que está jugando Estados Unidos es de suma importancia. También podríamos mencionar lo que es Jordania y Egipto. Son países que se van metiendo en el conflicto poco a poco, van separándose. En Jordania existen muchos palestinos que se encuentran integrados en la sociedad, y lo mismo va a ocurrir en Egipto. Pues bien, dentro de las características principales de la ciudad de Jerusalén va a tener tres monumentos muy importantes. El primero, perdón, va a ser la iglesia, el segundo el muro y el tercero lo que es la mezquita. Pues bien, el muro va a tener un significado demasiado importante, va a ser considerado el lugar más sagrado para el judaísmo, vestigio del templo de Jerusalén. Asimismo, su historia también es bastante elocuente, bastante fuerte, pues se dice que este muro quedó en pie después de que el ejército romano
acabara con toda el antiguo Judea, quedó esta parte del muro en pie y los judíos lo tomaron como la promesa hecha por un Dios para solventar a su pueblo. Asimismo, la mezquita va a tener importancia. La mezquita o la cúpula de la roca, como lo quieran llamar, se puede decir que va a tener importancia para dos religiones de suma importancia. El primero va a ser para los musulmanes, pues ellos creen que en esta roca fue donde el profeta Mahoma ascendió a los cielos para reunirse con Dios, acompañado por el ángel Gabriel. Asimismo, tanto para el credo judío y cristiano, es el lugar donde Abraham tuvo que sacrificar a su hijo por orden de Yahvé o Dios. También dentro de este conflicto podríamos hablar un poco de lo que va a significar el islamismo y el Estado Islámico como tal. Primeramente, el islamismo se dice que es una de las religiones más populares y con mayor feligreses alrededor del mundo. Este mismo a su vez se va a dividir en dos ramas, las cuales se conocen, una como sunitas y otra como chiitas. Los sunitas por su lado van a afirmar ser línea directa de Mahoma, el creador del islamismo, y constituye la mayoría de musulmanes. Y por su parte, los chiitas dicen ser los descendientes de Ali, primo de Mahoma. Asimismo, el islamismo se va a basar en 5 pilares fundamentales, que el primero va a ser el testimonio, el segundo es establecer la oración, el tercero es el dar el zac, el cuarto va a ser ayunar una vez al mes en el Ramadán y el peregrinaje a la Meca. Por su vez va a existir también el Estado Islámico, que originalmente se le llamó Estado Islámico de Irak y Estado Islámico el Levante, también por sus abreviaciones ISIS y ISIL. El ISIS es una de las organizaciones más radicales y extremistas que han existido alrededor del mundo. Se fundó en el año 2003 en Irak. Como ya a modo de conclusión de lo que es esta parte de presentación como tal, podríamos decir que este conflicto va a involucrar los intereses de varias instituciones, varios países, no solo intereses económicos, sino también los políticos, y por eso se ha llevado a conformar diferentes alianzas. Asimismo, cabe mencionar la importancia que va a tomar la religión. Se debe analizar muy bien el comportamiento que se va a tener cuando se habla de esta doctrina como la islámica, la confrontación que va a tener con tanto el judío como con el cristianismo. Ahora bien, ya para efectos de exposición, se nos pidió también que hiciéramos un planeamiento en relación a este tema. Entonces prácticamente este sería nuestro planeamiento. Como saben, se va a iniciar siempre con una pregunta generadora. Puede ser cómo comenzó el conflicto, cuáles son los principales puntos de conflicto entre palestinos e israelitas, porque hay dos territorios palestinos, es Palestina un país. Después de eso, la clase se llevará a cabo con un SQA, esto con el fin para ver el verdadero conocimiento que tienen los estudiantes o que han escuchado o que han leído, para más o menos tener un punto de partida. Después de esto se suministrará material para apoyo de los mismos estudiantes, y con lo cual en el punto 4 ellos en grupos o individualmente, como lo deseen hacer, con sus respectivos lápices de color y una hoja que el docente les dará, se les entregará este mapa. ¿Qué van a hacer en este mapa? Ok, en este mapa, como lo pueden ver, hay 4 etapas muy bien marcadas, desde el 46 hasta el 2010, en el cual ellos deben de ir pintando el avance o la conquista de los territorios de Israel conforme fueron pasando las décadas, y a su vez, obviamente, cómo Palestina ha ido perdiendo hasta prácticamente desaparecer o quedarse resguardadas en dos franjas.
Y pues bien, esta prácticamente ha sido nuestra exposición. Espero les haya quedado claro y nos vemos el próximo cuatrimestre si Dios así lo permite. Chao, se cuidan.